Ezequiel capítulo 3, versículos 10 y 11 dice así: y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a los hermanos esparcidos por todo el continente, por todos los países de habla hispana y también por todos aquellos hermanos que son de habla hispana pero viven en otros continentes. Una alegría enorme, un gozo gigantesco poder llegar a sus hogares. Nos sentimos dichosos, demasiado privilegiados por el hecho de compartir con ustedes el verdadero pan del cielo. Oh, mis amados, hoy tenemos el menú número 268 de nuestro gigantesco buffet espiritual, porque nosotros somos un restaurante donde ya tenemos fabricado 268 menús diferentes, de tal manera que tú puedas llegar a ser un Sansón espiritualmente hablando, que tú puedas llegar a tener la misma, pero la misma musculatura que tenía Sansón, pero en el sentido espiritual de la palabra. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué gozoso nos sentimos cuando le damos a la trompeta el sonido genuino, el sonido que ésta se merece. Queremos extenderle un saludo muy, pero muy rico y muy nutritivo a algunos hermanos esparcidos por diferentes lugares. Quiero extenderle un saludo a un hermano que es español, de España, pero actualmente vive en Estados Unidos. Me estoy refiriendo al hermano Ismael López Lara. Un saludo muy, pero muy especial al hermano Ismael, que se encuentra actualmente en el país del norte. Un saludo también muy, pero muy especial a los hermanos, a un matrimonio que vive aquí en mi país, Oscar y Graciela, preciosísimos hermanos en la fe que han salido de la empresa ecuménica y ahora están poniéndose las pilas espiritualmente hablando para poder realmente crecer como Dios estipula en su palabra. Oh, qué hermoso es poder darle la bienvenida a todos los hermanos que se encuentran en diferentes partes. Muy bien, vamos entonces a prepararnos para comenzar un tema más de la palabra
de nuestro Dios. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia y el poder sean de Dios, pero no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra autorizada y maravillosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, vamos entonces, mis amados, a doblar rodillas para dar comienzo al tema que vamos a estudiar en esta ocasión, y luego vamos a esparcir por todo el continente, por las 3 Américas, norte, centro y sur del continente. Muy bien, vamos a orar entonces para pedirle al Dios del cielo que pueda alumbrar nuestras mentes por medio de su palabra. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso, extraordinario en todo el sentido de la palabra. Y te queremos pedir que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas mucho, que podamos ser tonificados por tu Espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, queremos orar por todos los esfuerzos que en el mundo entero se están haciendo para poder alumbrar las mentes de aquellas personas que son sinceras y que te buscan de todo corazón. Oh Dios, oramos por todos los ejemplares del conflicto de los siglos que se están diseminando en tantos países, de tal manera que ese libro pueda realmente causar el impacto que tanto, pero que tanto anhelamos. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Queremos que nos abraces fuerte, que nos cobijes bajo tus alas, que podamos gozarnos en tu compañía y en el mensaje. Que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes, en nuestros corazones, tu palabra, tu mensaje, de tal manera que podamos gozarnos en el conocimiento de tu palabra. Nos sometemos a ti por completo y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar una presentación más, una ponencia más del mensaje del Señor. Muy bien, quiero contarles cómo fue que nació el tema que vamos a estudiar en esta ocasión. Resulta que el sábado pasado me enviaron un mensaje por WhatsApp, una hermana que me hizo una pregunta teológica espectacular. Estuvo fantástico. La pregunta que me hizo estaba basado en el versículo 25 de Daniel capítulo 7.
Daniel capítulo 7, versículo 25. En ese versículo estaba basado la pregunta que esta hermana me hizo. Y ella me preguntó, porque ahí el versículo dice que el cuerno pequeño iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Entonces ella me preguntó, hermano, me gustaría que me explique qué significa cuando dice pensará en cambiar los tiempos, porque el tema del cambio de la ley a ella ya le quedaba claro, ¿verdad? Pero lo que no le quedaba claro era la expresión pensará en cambiar los tiempos. Entonces, parece como que el Espíritu Santo puso en mi mente la idea y yo le dije, hermana, mejor va a ser que predique un tema sobre eso, ¿verdad? No solamente para tu beneficio, sino también para beneficio de otros que tal vez, ¿verdad?, nunca hayan escuchado una presentación en cuanto a ese punto, específicamente en cuanto a ese punto. Entonces yo le dije, yo voy a preparar un tema en relación a eso y el próximo viernes a la noche, después que le demos la bienvenida al sábado, vamos a predicar, vamos a grabar, vamos a filmar, luego subimos a YouTube y así como hacemos siempre, ¿verdad? Entonces quedamos así y el tema de hoy entonces tiene que ver con eso. Ahora, antes que nada, vamos a ver los versículos. Los versículos son Daniel 7:25, el pasaje clave. Vamos a poner acá en la pizarra. Ya lo hemos citado, pero vamos a poner acá el texto clave. El texto clave es Daniel 7:25. Daniel capítulo 7, versículo 25. Este va a ser nuestro pasaje que va a sostener todo el tema de esta ocasión. Entonces, vamos a leer el pasaje y después vemos el título que le pusimos a nuestro tema de hoy. ¿Qué dice Daniel 7:25? Daniel capítulo 7, versículo 25. Daniel capítulo 7, Daniel, el profeta Daniel, capítulo 7, verso 25. Vamos a ver qué encontramos acá. A ver, Daniel. Acá está. Daniel capítulo 7, versículo 25. Dice así. Bueno, vamos a leer también el 24 para que podamos captar mejor un poco más de contexto. Muy bien, dice Daniel 7, 24 y 25. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Ahora viene, el versículo 25 dice así, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y ahora viene, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Acá está. Entonces, la pregunta del millón.
La pregunta clave es, ¿qué significa pensará en cambiar los tiempos? Esa es la pregunta clave, la pregunta cardinal que esta hermana me hizo, y hoy lo vamos a tratar y lo vamos a estudiar con lujo de detalles. Muy bien, quiero decirles, hermanos, una cosa. Pensará, cuando dice pensará en cambiar los tiempos, noten la palabra tiempo, vamos a poner acá, la palabra tiempo es lo mismo que esto. Ojo con lo que estamos diciendo. La palabra tiempo es lo mismo, pero lo mismo que el calendario profético de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. O sea, cuando dice pensará en cambiar los tiempos, lo que está diciendo es pensará en cambiar el calendario profético de Dios. Ahora, cuando decimos calendario, no nos estamos refiriendo al calendario que nosotros tenemos de semanas, meses y años. No tiene nada que ver con ese calendario. ¿Saben por qué? Porque acá vamos a poner otra palabra que va a ser esta. Eventos. Noten, la palabra tiempo es sinónimo de esto que está acá, el calendario profético de Dios, pero también significa eventos, eventos proféticos. En otras palabras, cuando Daniel 7:25 dice, y pensará en cambiar los tiempos, lo que está diciendo es, pensará en tergiversar o anular el calendario profético de Dios o los eventos que Dios estableció en su proyecto para este mundo. Eso es fundamental que lo podamos captar, mis amados. Capten ese detalle porque es demasiado, pero demasiado crucial. Ahora, vamos a demostrar lo que acabamos de decir, porque acá estamos para demostrar lo que se dice. No estamos para alimentarnos de opiniones personales. Ahora, lo primero que vamos a hacer es buscar Daniel 2:21. Vamos a Daniel. Daniel 2. Daniel capítulo 2, versículo 21. O sea, tenemos que comparar este versículo 25 de Daniel 7, lo tenemos que encadenar con el versículo 21 de Daniel capítulo 2. Y acá se viene algo precioso. Vamos a hilvanar estos versículos. Noten lo que dice el versículo 21. El muda, que dice, noten, hermano, la misma, pero el mismísimo detalle. El muda, ¿qué? El muda los tiempos. Ah, interesante ese detalle. El muda los tiempos y las edades. Ojo con eso. Ese detalle tiene mucho, pero mucho que ver con esto, con esto, con esto
y lógico con el versículo de donde sacamos esta palabra tiempos. Noten, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¡Qué hermosura, mis amados! Ahora, noten lo que vamos a hacer. Vamos a comparar ahora Daniel 2:21. Noten, vamos a poner acá en la pizarra, Daniel 2:21 tiene su paralelo. ¿Y saben cuál es el paralelo de Daniel 2:21? Es Hechos. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Noten, Daniel 2:21 corre paralelo con Hechos 1, 6 y 7. Vamos a buscar ese pasaje porque tenemos que encadenar ambos pasajes de las Escrituras. Vamos a buscar Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículos 6 y 7. Noten lo que dice el versículo 6. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este? ¿Qué dice? Ahí está el detalle. En este tiempo. Noten que le están preguntando los discípulos aquí a Jesús antes de que él ascienda al cielo. Le están haciendo una pregunta de carácter profético. Le están haciendo una pregunta de carácter 100% profético, porque le están diciendo: Señor, ¿vas a restaurar o no? ¿Vas a restaurar? ¿Se va o no se va a restaurar el reino a Israel en este tiempo? ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora lo que se viene, porque en el versículo 7 aparece la respuesta que el Señor le da y que tiene mucho que ver con la primera parte de Daniel 2:21 y la palabra tiempos que aparece también en el versículo 25 de Daniel 7. Noten lo que dice. Versículo 7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber qué cosa. Noten, hermanos, la misma palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, cómo estamos hilvanando estos versículos de tal manera que podamos armar una cadena de verdades preciosas. Dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su ¿qué? En su sola potestad. ¡Qué tremenda respuesta, mis amados! Noten qué respuesta más espectacular los discípulos reciben del propio Maestro de los maestros. No os toca a vosotros saber o indagar los tiempos o las sazones que el Padre puso en su ¿qué? En su sola potestad. Ojo con ese detalle porque es supremamente clave, mis amados. Noten, a nosotros no nos toca. A nosotros no nos incumbe
A nosotros no nos corresponde meternos en qué, en el calendario profético de Dios, en los tiempos que Él estableció o en los eventos que Él estableció en su qué, en su sola potestad. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Dios. Ahora se viene la bomba, mis amados. Ajustense los cinturones. Ajustense los cinturones porque ahora se viene un verdadero bombazo que nunca en tu vida vas a escuchar desde ningún púlpito de ninguna iglesia. Primero te voy a decir y después te voy a demostrar. Escúchame bien, mi estimado, lo que te voy a decir. ¿Sabían ustedes que poner fecha para la segunda venida de Jesús es cometer el mismo pecado que el cuerno pequeño de Daniel 7 quiso hacer cuando dijo, pensará en cambiar los tiempos y la ley? ¿Sabían ustedes eso? ¿Sabían ustedes que poner fecha, escuchen bien, hermano, porque esto es tremendo, poner fecha para la segunda venida de Jesús es cometer el mismísimo, pero el mismísimo pecado que el cuerno pequeño de Daniel 7 o el papado, porque el cuerno pequeño es un símbolo del poder papal, es cometer el mismísimo, pero el mismo pecado del poder papal cuando quiso cambiar los tiempos o los eventos establecidos por Dios. ¡Qué impresionante, mis amados! Eso es algo tremendo, pero te voy a demostrar. Te voy a demostrar, mi estimado, porque esto es impresionante. Un verdadero bombazo lo que se viene a continuación. Ahora, escúchame bien, mi estimado, lo que te voy a decir. Noten. Esta cita que te voy a leer está sacada del libro Evangelismo, página 164 y 165. Y noten, hermanos, es tremendo. Esta cita que les voy a leer ahora arroja luz sobre estos tres pasajes, pero principalmente sobre el versículo 7 de Hechos 1, Hechos 1:7. Hechos 1:7 vamos a agrandar ahora. Vamos a ampliar ese versículo y lo vamos a hacer por medio de esta declaración inspirada que se encuentra en Evangelismo, página 164 y 165. Dice así: los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. Ahora, escúchame bien, hermano, lo que te voy a aclarar. La palabra sazones es lo mismo que edades o épocas. La misma palabra que aparece en Daniel 2:21 es la misma, prácticamente la misma. Pero noten, los tiempos y las sazones, otras versiones traducen también como épocas, ¿verdad? Pero es lo mismo. Los tiempos y las sazones son del dominio exclusivo de Dios. Ahí vamos a parar un momento. ¿Qué dice? ¿De qué está hablando? Está hablando de lo que aparece en el versículo 7.
Y dice que es dominio exclusivo de Dios el Padre. Ahora viene la bomba. No podéis decir que Él vendrá, o sea, que Jesús vendrá de aquí a un año, o 2, o 5 años, ni tampoco debéis postergar su venida declarando que no ocurrirá antes de 10 o de 20 años. No hemos de saber, acá viene, no hemos de saber el tiempo definido de la venida de Jesús. ¡Qué tremendo, hermano! Noten en qué contexto ella dice esto. En el contexto de el versículo 7 de Hechos 1. En ese contexto, ella está mencionando eso que acabamos de leer y está prohibiendo definitivamente que se ponga fecha. ¿Para qué? Para la segunda venida de Jesús. Quiere decir entonces que no solamente Víctor San Vicente, que el que se hizo famoso, el famoso español, el que se hizo y cada vez está siendo más famoso por la teoría del 2031, de que Cristo viene en el 2031, no solamente él, sino todos, pero absolutamente todos los que han puesto fecha a lo largo de las edades, a lo largo de los tiempos, han cometido el mismísimo, pero el mismísimo pecado de el cuerno pequeño de Daniel 7, cuando dijo, pensará en cambiar los tiempos o el calendario profético de Dios. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo! Se dan cuenta, hermano, lo serio, pero lo serio que es ser un ponefecha. ¿Se dan cuenta, hermano, cuán serio y cuán terrible es esto? Más claro no puede ser. Ahora, ¿qué otro detalle tenemos? Ahora, vamos a buscar otro versículo que encaja con esto, con estos tres que ya pusimos acá. El otro versículo que calza es Primera de Tesalonicenses. Vamos a poner acá Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2, también tiene que ver con lo que estamos estudiando en esta ocasión. Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo aquí en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 y 2. Noten, todos estos versículos estamos hilvanando y calzan perfectamente con nuestro pasaje, nuestro texto clave, que es Daniel 7:25. Dice así el versículo 1 y 2. Pero acerca de los que dice, noten, hermanos, cómo otra vez nos estamos encontrando con la misma palabra. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones,
Ahí está otro sinónimo para sazones. Noten, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Y ahora viene, versículo 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Qué tremendo lo que tenemos acá. Esta es otro pasaje de las Escrituras que calza perfectamente con estos tres que ya están acá. Ahora, ¿qué otro pasaje más tenemos? Tenemos otro ejemplo. Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo bastante interesante. ¿Sabían ustedes que el primer cuerno pequeño que fue Nabucodonosor también quiso hacer lo mismo que el papado? ¿Te gustaría que te demuestre? Vamos a Daniel otra vez. Daniel capítulo 3. Ahora les voy a demostrar, hermanos, les voy a demostrar de una manera contundente que el que Nabucodonosor fue el que cometió el mismo pecado que el cuerno pequeño de Daniel 7. Y vamos a Daniel capítulo 3. Noten, Daniel capítulo 3, mis amados. Noten, vamos a ver el versículo 7. Daniel capítulo 3, es imposible ver todos los versículos de Daniel 3, pero vamos a ver solamente el versículo 7. Dice así: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron. Noten, y ahora viene, ¿qué dice? Se postraron y adoraron, ¿qué? La estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Noten, hermano, ¿qué hizo Nabucodonosor? Nabucodonosor hizo una estatua toda de oro, desde la cabeza hasta los pies, y encima exigió adoración. Ahora surge la pregunta: ¿la estatua de Daniel 2 era toda de oro? Ahí está el detalle. No, la estatua de Daniel 2 no era todo de oro. Vamos a regresar un poco al capítulo 2, Daniel capítulo 2, y vamos a ver ahí los metales. Noten lo que dice el versículo 45 de Daniel 2. Dice: de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Noten, hermanos, ¿había o no había variedad de metales en la estatua de Daniel 2? El versículo 45 lo deja clarito. El versículo 45 dice que la estatua era solamente la cabeza de esa estatua era de oro, que representaba el reino de Nabucodonosor, pero después los brazos y los pechos ya eran de plata, que representaba a otro imperio que iba a venir después de que caiga el imperio de Nabucodonosor. Y así sucesivamente
iban a ir dándose los eventos. Pero, ¿qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer Nabucodonosor? Nabucodonosor quiso cambiar, ¿qué cosa? Los tiempos establecidos por Dios. Porque en Daniel capítulo 2, cuando Dios le muestra a Daniel la estatua, lo que le está mostrando es el calendario profético que él tenía en mente para este mundo. Y ese calendario no se podía alterar. Ese calendario no se podía alterar. Y en Daniel capítulo 3, lo que Nabucodonosor pretende, y pongan entre comillas esa palabra pretende, era justamente eso, alterar o cambiar el calendario profético del Señor. ¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, con Daniel capítulo 3 estamos demostrando que Nabucodonosor cometió el mismísimo pecado que el cuerno pequeño o el hombre de pecado, de querer o pretender cambiar los tiempos y las edades. ¡Qué tremendo, mis amados! Ahora, ¿qué otro versículo tenemos siguiendo esta línea de versículos que están acá? Noten, otro pasaje interesante. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 20. Vamos a mirar ese versículo. Lucas capítulo 1, versículo 20 es bastante interesante y que también tiene que ver con lo que estamos analizando. Lucas capítulo 1, versículo 20. Dice así el registro inspirado: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar. Y noten ahora el detalle que viene: hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán. ¿Que cómo dice? Las cuales se cumplirán, ¿de qué forma? A su tiempo. Ahí está. Noten, hermanos, qué interesante. Las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, dicho de otra forma, Dios tiene un calendario establecido en su infinita sabiduría. A nosotros no nos compete saber, ni mucho menos cambiar los eventos que él estableció. Pero, como dice el versículo 20 de Lucas 1, lo que Dios ha dicho se cumplirá a su tiempo. Ese es un detalle muy, pero muy interesante. Ahora, ¿qué otro versículo más tenemos? Otro versículo es Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos capítulo 13, versículo 11. Noten, hermano, otro pasaje que encaja y calza perfectamente con lo que estamos viendo. Romanos capítulo 13, versículo 11.
Noten, hermanos, qué versículo más precioso. Alabado sea el nombre del Señor por este versículo, porque es preciosísimo. Noten, versículo 11. Y esto, conociendo, ¿qué dice? El tiempo. Ahí está. Otra vez nos encontramos con lo mismo. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Alabado sea el nombre glorioso de nuestro Dios. Y esto, conociendo qué cosa, el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En lugar de querer averiguar los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, lo que tenemos que hacer es levantarnos del sueño, despertarnos, hacer lo que dice Efesios 5:14. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Eso es lo que a nosotros nos compete, pero a nosotros no nos compete saber, indagar o averiguar la fecha exacta de la segunda venida de Cristo, o mucho menos querer inmiscuirnos en alterar los eventos que Dios mismo ha establecido. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Esto realmente es impresionante. Ahora, lo que tenemos, lo que viene a continuación es bastante, pero bastante interesante. Vamos a borrar esto que tenemos acá en la pizarra, porque tengo que hablarles ahora de otra de las técnicas que Satanás usó para que el papado pueda cambiar, pretender cambiar los tiempos y la ley. ¿Sabían ustedes que el poder papal, en este caso los jesuitas, crearon dos escuelas de interpretación profética que fueron totalmente contrarias a la escuela de interpretación bíblica que nosotros como pueblo de Dios aceptamos? Hay tres escuelas de interpretación profética. Número uno está el historicista. Luego tenemos el preterista y también, como número 3, el futurismo. Son escuelas de interpretación profética. O sea, son escuelas de interpretación para, específicamente, para el Apocalipsis. Ahora, la pregunta que surge es: ¿cuáles fueron los promotores principales de el preterismo y el futurismo? Aquí es donde entra a tallar el propósito que el papado tenía para cambiar los eventos establecidos por Dios. Yo no sé si ustedes ya escucharon a este hombre que le voy a poner acá en la pizarra, Luis de Alcázar. Luis de Alcázar fue un sacerdote español, un jesuita. Luis de Alcázar fue el
protagonista principal, el promotor principal, el fundador principal del preterismo. Escuela de interpretación preterista. Preterismo. Oh, mis amados, qué tremendo. Satanás le levantó a este hombre. ¿Saben para qué? Para cambiar los tiempos establecidos por Dios, para cambiar el calendario establecido por Dios. Noten, Luis de Alcázar, tengo acá unas notas, unos apuntes que quiero leerles. Luis de Alcázar, jesuita de Sevilla, noten que era jesuita, ese es un detalle muy interesante, español, se levantó en 1569. Noten, esta fecha es bastante interesante. 1569. Después de la Reforma Protestante. Noten, hermanos, resulta que San Ignacio de Loyola, el fundador de los jesuitas, un día se presenta ante el Papa de su época y le dice: estamos a sus órdenes. ¿Saben qué le dijo después de decirle que estamos a sus órdenes? ¿Saben lo que le dijo? Estamos a sus órdenes para una contrarreforma. ¿Saben por qué una contrarreforma? Porque ellos tenían que contrarrestar la reforma protestante. Ellos estaban pero súper conscientes del enorme daño que los reformadores le hicieron al poder papal. Estaban súper, pero súper conscientes de eso. Entonces, Satanás le levanta a San Ignacio de Loyola, fundando justamente los jesuitas, la Compañía de Jesús, que se conoce como los jesuitas. Uno de los campeones del papado, dice el Conflicto de los Siglos, que son justamente los jesuitas. Entonces, luego se levanta Luis de Alcázar con el preterismo. Y justamente el preterismo es, acá justamente tengo, dice que comenzó a escribir un comentario de 900 páginas sobre Daniel y Apocalipsis. Este comentario se publicó en 1614, un año después de su muerte, y dio inicio a la escuela de interpretación preterista. Noten, en el siglo II después de Cristo, un personaje que aborrecía el cristianismo, llamado Porfirio, escribió cartas a Tertuliano para convencerlo de que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes. Noten qué tremendo, hermano. Otro hombre a quien Satanás utilizó a través del poder papal para pretender cambiar los tiempos y la ley. Noten, pero Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, no creyó eso. O sea, no creyó la interpretación de Porfirio de que Antíoco Epífanes era el cuerno pequeño. Además,
Todos los padres de la iglesia creían que el cuerno pequeño estaba en el futuro. Noten, pero aún así, Luis de Alcázar siguió con su escuela de interpretación preterista. Y noten, vamos a hacer ahora un breve resumen de lo que Alcázar pensó al cambiar el calendario profético de Dios. Noten, ¿cuál era la posición de Luis de Alcázar? Número 1, que los 3 años y medio son literales. Noten, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, es simbólico. Ya vimos en el tema anterior que comienzan en el 538 y termina en 1798. Entonces, cuando Luis de Alcázar dice que los 3 años y medio son literales, en ese momento ya estaba queriendo cambiar, ¿qué cosa? El calendario profético de Dios. ¡Qué tremendo, hermanos! Ahora, ¿qué otra cosa enseñaba este hombre que aparece acá? Que el templo de Jerusalén es literal. ¡Qué tremendo! Que el anticristo también iba a ser literal. Que la bestia es Nerón. Noten que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes y que la abominación espantosa era lo que Antíoco Epífanes hizo con sacrificar un cerdo en el altar del templo. Y por último, que la herida de muerte de Apocalipsis 13 era Nerón. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Se dan cuenta cómo Satanás le utilizó al poder papal a través de este hombre, creando esta escuela falsa de interpretación preterista con el propósito de contrarrestar no solamente la reforma protestante, sino también cambiar el calendario que Dios ya había establecido. Oh, mis amados, qué tremendo. Saben, hoy la mayoría de los comentarios bíblicos son preteristas. O sea, le mandan todo para el pasado. Todo Apocalipsis ellos interpretan para el pasado, completamente. Noten, alrededor de esa misma época se levantó otro teólogo jesuita de Salamanca llamado Francisco Rivera. ¡Qué tremendo, hermano! Aquí tenemos otro personaje impresionante que el poder papal utilizó con el propósito de cambiar los eventos establecidos por Dios. Aquí le tenemos a Francisco Rivera. ¡Qué tremendo, hermanos! Francisco Rivera es nada más y nada menos que el fundador del futurismo. Aquí está. ¡Qué impresionante, mis amados! Francisco Rivera le manda todo para el futuro, pero con un tinte distinto que el de Luis de Alcázar. Noten, Francisco Rivera escribió un comentario de 500 páginas
sobre el libro de Apocalipsis en el año 1590. Noten, 1590. En ese año, Francisco Rivera, otro jesuita español, escribe un comentario de 500 páginas sobre Apocalipsis y fundó la escuela futurista. Ahora, algunas de sus enseñanzas. Noten, número 1, que el templo es el templo judío. Ojo con ese detalle. Mucho ojo con ese detalle, mis amados. Número 2, que el anticristo está en el futuro. No como decía Rivera, que Rivera mandaba para el pasado. No, perdón, que Alcázar mandaba para el pasado. En este caso, Rivera manda para el futuro. Pero noten, el anticristo iba a ser un personaje malévolo, pero estaba pero muy lejano en el futuro, que se va a sentar en el templo reconstruido de Jerusalén y va a oprimir a los judíos literalmente por 3 años y medio. Esos 3 años y medio es justamente, es literal también, así como decía Luis de Alcázar, solo que Alcázar lo mandaba para el pasado. Y que los 3 años y medio son literales. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan. Pregúntenle a cualquiera si no me creen. A cualquier evangélico, a cualquier cristiano evangélico, ya sea menonita, presbiteriano, pentecostal, bautista, principalmente la iglesia bautista, a cualquiera, pero a cualquier evangélico, ustedes le preguntan, le dicen, y explícame un poco cómo va a ser el tema del anticristo en el Apocalipsis. ¿Saben lo que el evangélico te va a decir? El evangélico te va a decir todo lo que enseñó Francisco Rivera. ¿Por qué? Porque los jesuitas se encargaron de infiltrar todas las escuelas de los teólogos evangélicos y le vacunaron a todos con la enseñanza de Francisco Rivera sobre el futurismo. Y a cualquier evangélico que tú le preguntes en relación a los eventos finales, te va a decir que el anticristo se va a levantar en Israel, que va a ser un hombre malévolo, que le va a oprimir por 3 años y medio a los judíos, pero la iglesia ya va a ser raptada. La iglesia ya pasó, ya la iglesia ya fue raptada, ya se fue en el rapto, porque justamente una de las enseñanzas del futurismo también incluye el famoso rapto secreto, que es tremendo, hermano, es realmente alarmante. Aquí vemos cómo fue tan tremendo el engaño. Noten, los protestantes enseñan lo mismo. ¿Quién fue el primer teólogo que separó la última semana de las 70 de Daniel 9? ¿Saben quién fue? Francisco Rivera. Francisco Rivera fue el que creó un paréntesis
¿verdad? Cuando las 70 semanas llegan y se cumplen en Cristo con el bautismo de Jesús, cuando es ungido por el Espíritu Santo y es bautizado por su primo, ¿verdad? Francisco Rivera crea un paréntesis. Y lo que se tiene que cumplir después del bautismo de Jesús en relación a las 70 semanas se cumple recién después que el anticristo o el falso anticristo, mejor dicho, se levante en Israel y domine, oprima a los judíos por 3 años y medio. Es impresionante, hermano. Y así hay muchos detalles más en relación a esto. Pero ahora quiero que nos detengamos en un punto precioso. Quiero que nos detengamos ahora en un punto bastante, pero bastante interesante. ¿Saben quiénes son los que van a captar o comprender el calendario profético de Dios? ¿Sabían ustedes que va a haber un grupo de personas en el tiempo del fin que van a percibir, van a captar los eventos, el calendario profético de Dios en cuanto a los eventos finales, pero lejos de oponerse, lejos, pero lejos de querer cambiar eso, en realidad va a ser lo contrario. Ellos se van a alinear a los eventos proféticos del Señor. Qué hermoso lo que se viene a continuación. Noten, hermanos, noten lo que vamos a ver a continuación. Eventos de los últimos días, página 15. Ahí está la respuesta a la pregunta que recién nos hicimos. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios. Ahí está. Ahí tenemos que parar. ¿De qué grupo está hablando acá? Acá está hablando de un grupo que se coloca bajo, ¿qué dice? Bajo el control de Dios. Noten, hermano, esta palabra. Aquellos que se colocan bajo, ¿qué? Bajo el control de Dios. Pero hay otro detalle más. Este es solamente uno. Noten qué más dice. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él. Ahí está. Noten, para ser guiados por Él. Noten, estas dos palabritas son claves. Número uno, se colocan bajo el control de Dios. Luego, como resultado de eso, son guiados por Él. Noten lo que dice, hermanos. Qué hermoso. Aquellos que se coloquen bajo el control de Dios para ser guiados por Él, noten ahora la belleza que viene. Captarán. Ahí está. Ojo con esa palabra. Captarán el paso continuo de los eventos. Ahí está. Que Él ha dispuesto que ocurran. Qué
espectáculo, mis amados. ¡Qué hermosura! Hermosura de hermosura, belleza de bellezas, ricura de ricuras. ¿Quiénes son los que nunca se van a oponer al calendario profético de Dios, sino que van a comprender, van a captar? ¿Quiénes son? Los que se coloquen bajo su control y sean guiados por el Espíritu Santo. ¡Qué hermosura, mis amados! Y esto nos lleva a Romanos. Y con este pasaje vamos a ir cerrando nuestra programación de la fecha. Aquí está el grupo de hombres y mujeres que en el tiempo del fin, no queriendo alterar ni cambiar los tiempos establecidos por Dios, sino más bien van a comprender, van a captar dichos eventos. Y acá está. Noten, hermanos, el versículo es el versículo 14, Romanos 8:14. Encaja perfecto con estas dos características. Noten, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué hermosura, mis amados! ¡Qué belleza! Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Ahora, yo te pregunto, una persona que pone fecha, una persona que se entremete en lo que Dios ha establecido en su sola potestad, ¿está siendo guiado o guiada por el Espíritu Santo? Esa es la pregunta del $1.000.000. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Fue una alegría enorme, hermana Lidia, poder responder a su pregunta. Con este tema estamos no solamente respondiendo su pregunta, sino también beneficiándole a muchas otras personas alrededor del mundo que también puedan beneficiarse con esta presentación. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Vamos a orar para poder pedirle al Señor que Él haga esa obra en nosotros. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso, porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Oh Señor, ayúdanos a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque el versículo que recién leímos decía que sola, única y exclusivamente aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo van a ser llamados hijos e hijas de Dios. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos.
Perdona nuestras torpezas, nuestras equivocaciones, nuestras fallas, nuestras reincidencias también. Y danos el valor, el coraje que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. También quiero pedirte, oh Dios, por todas las propagandas que estamos colocando en la vía pública sobre el conflicto de los siglos, para que podamos tener la dicha de que más personas nos puedan llamar para poder llevarles un ejemplar y colocarles en sus propias manos. Oh Señor, también oramos por aquellos misioneros que están en países donde no hay libertad de culto y aún así están predicando tu mensaje de una u otra forma. Que tú seas con ellos también. Y nos encomendamos en tus brazos como somos. Oramos también por los que están enfermos, para que tú le puedas darle la sanidad de acuerdo a tu infinita sabiduría. Y nos encomendamos en tus brazos como somos, y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.